moviment independentista violent. Sempre hem condemnem la violència. No es poden permetre els incidents que estem veient als carrers del nostre país. Això s'ha d'aturar ara mateix. No hi ha cap raó ni cap justificació per cremar cotxes ni cap altre acte vandàlic. La protesta ha de ser sempre pacífica y cívica. En Galicia se dice tarde piache, cuando hay una declaración que te están exigiendo. ¿Cómo tarde qué? Tarde piache, tarde aspiado, por así decirlo. Yolanda, ¿llega tarde esta declaración? ¿Le van a exigir más? Enseguida vamos a Moncloa. ¿Llega tarde esta declaración o nunca es tarde en una situación tan complicada y convulsa como vivimos? Siempre es bienvenida, pero yo creo que llega tarde. Hubo altercados en el Prat el lunes, hubo incidentes el martes por la noche, hubo incidentes ayer por la noche y el presidente Torra solamente sale después de esa exigencia del presidente del gobierno en la Moncloa y sale cuando los actos en Barcelona están ya absolutamente descontrolados. A mí y creo que a muchos catalanes nos llamó la atención que condenara la violencia, pero que no señalara en ningún momento las responsabilidades de los CDR y del tsunami democrático, porque vándalos, como decíamos, los hay en todas partes, pero queremos pensar que son una minoría que han sido jaleada y también las responsabilidades deben estar en quienes hayan coordinado y jaleado a esas personas que están incendiando las calles de Barcelona. Sorprende, por cierto, que en ese mensaje no hubiera ni una sola mención a los Mossos o de apoyo al trabajo que están realizando. Y habló de infiltrados, además, claro. Como poniendo la responsabilidad en infiltrados pero, externos, ¿no? Al final, yo lo he dicho al principio, me parece que su posición es insostenible y que es un presidente indigno que no puede representar a los catalanes y no puede ser la principal institución del Estado en Cataluña. Gracias. Pues es un presidente que se fue a Suiza a hablar con Puigdemont y a organizar la matriz de todo esto. Es un presidente que promovió hace unos días, el mes pasado, una moción expresa de apoyo parlamentario a unos CDR detenidos acusados de actividades filo o paraterroristas que tenían material explosivo y que, según le oí muy recientemente a un miembro del gobierno, según en el sumario había indicios de una actividad propia de célula yihadista, en el sentido de la forma de actuar, no que fueran yihadistas, sino que actuaban como los yihadistas. Y esto el Parlamento catalán, la mayoría soberanista, expresó una resolución de apoyo. Claro, esto ayer, lo que decía Yolanda, el presidente sale diciendo, hombre, la violencia, nosotros somos pacíficos, no repudia a OCDR, no repudia a Tsunami, no ampara a los mozos y dice que es que son infiltrados. Lo siguiente será que son fuerzas de la policía escondidas para provocar el lío. Hombre, ahora, el presidente del gobierno, y termino, estuvo muy bien en esta intervención que hemos visto, pero eso debería de haberlo acompañado de un requerimiento oficial y escrito al presidente Torra diciéndole, está usted incurriendo en supuesto 155 y queda advertido. A las 10 escucharemos a Torra si tiene que decir algo más al respecto. Antes iremos a Moncloa, su valoración de esta secuencia cronológica de declaraciones. Torra primero sin condenar, el presidente del gobierno que le exige una condena, los incidentes de la noche en Barcelona de nuevo y por fin la intervención pasada a medianoche. Era muy interesante seguir anoche TV3, bueno, TV3 el canal de 24 horas, porque el canal principal prácticamente no lo estaba siguiendo, pero el canal de 24 horas sí, y era muy interesante ver la incomodidad de los comentaristas y de referentes periodísticos y del independentismo que iban creciendo los incidentes y se anunciaba que salía Torra pero no salía y que evidentemente tenía que salir. Fue extrañísimo, incluso hasta el formato del mensaje, un mensaje de minuto y pico grabado, por supuesto sin preguntas, sin una comparecencia, ni siquiera una comparecencia sin preguntas, pero con periodistas delante, o sea, una cosa muy extraña y evidentemente muy forzada. Claramente él no quería, porque si hubiera querido lo habría hecho durante el día, tuvo ocasiones, se le preguntaron los medios, pero salió forzado. Yo creo que lo que hay es evidentemente un problema político tremendo dentro del independentismo. Aquí está jugando todo el mundo, el gobierno está jugando a presionar, Sánchez ayer le presionó, pero quien le está presionando también es el independentismo. Torra no controla ni el gobierno de la Generalitat, que está dividido, ni hay una tensión con los Mossos, hay una tensión con el consejero de Interior y hay una tensión que llevamos
meses hablando de ella y que está llegando a su cenit en el momento más difícil para el independentismo, que es después de la pandemia. Nada volvería a unir más a ese independentismo que una respuesta exagerada por parte de Madrid. Solo trasladaba ayer el presidente. 55, emergencia, estado de sitio que pide Vox. No, la situación no ha llegado a ese punto, porque además es que es quemar balas que antes de tiempo. Según eso no se podría hacer nada, porque siempre todo lo que se haga recrece al independentismo. Hombre, lo que recrece al independentismo es el independentismo. Lo que hay que hacer es que la policía, coordinada con los Mossos, eso es. Bueno, está coordinada, está coordinada. Lo que pasa es que quien no coordina a los Mossos es la Generalitat, que está presionando a su jefe, al ministro. Me voy a Moncloa, Yolanda, un último apunte. No hay que dar excusas al independentismo, pero vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre hoy en el Parlamento, que sabéis que se reúne, que hay un pleno. Lo daremos. Y que no hay unidad para presentar ninguna resolución. Sabemos que no se va a votar una resolución. Y no hay que olvidar que fue, no en este caso a la delegación de gobierno donde se fueron a manifestar los violentos, fueron a la Consellería de Interior a protestar contra las declaraciones de Miquel Buch, que había criticado la violencia 6 horas antes que su presidente lo hiciera finalmente. Pero eso es que, además, anoche, por ejemplo, hay un independentismo político que está también diciendo, bueno, esto es mucha violencia, pero también mucha represión. Anoche mismo, Rufián, a través de un Twitter. Bueno, yo les pregunto, ¿y cómo quieren que se enfrenten la policía y los mozos a esta horda? 200 policías. 194 heridos. ¿Cómo quieren que se enfrenten? Cerramos, Carlos. Simplemente es muy interesante para reforzar esta idea del debate interno que hay, que es enorme. Es muy interesante ver cómo se está produciendo en las redes, por ejemplo, Pere Aragonés, el vicepresidente de la Generalitat, ayer hace un tuit, digamos, llamando un poco a la calma, diciendo esto no puede ser. Las respuestas de la gente, las respuestas que recibe son brutales. Evidentemente nunca se sabe si son votantes suyos o no votantes suyos, qué tipo de gente. Brutales de contestarle, de decir, de blando, de criticarle por blando y criticarle por no criticar. Eres un traidor por no criticar a la policía. Por no pedir que se queme Barcelona. Por no pedir que la policía deje inmediatamente. Ya hemos escuchado a Pedro Sánchez pedir a Torra la condena de la violencia en Cataluña, una condena que el gobierno considera forzada. Esta mañana, Elena Ochoa, Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez va a presidir el Comité de Coordinación sobre la situación en Cataluña. Así es, esa reunión está prevista aquí a las 11 de la mañana en ese comité de coordinación que está, según dijo el propio Sánchez ayer, en alerta permanente. Participan varios ministerios y van a evaluar la situación en Cataluña para modular, es la palabra que utilizó ayer también el presidente del Gobierno, la respuesta que se dé. El Ejecutivo tiene sobre la mesa todos los escenarios posibles y aplicará el que considere necesario en función de lo que vayan haciendo las instituciones catalanas. Hemos escuchado esta noche al presidente Torra pedir condenar la violencia. Aquí en el Palacio de la Moncloa consideran que esa condena viene forzada, que llega a rastras y sobre todo creen que es lamentable que Torra no hiciera ningún comentario sobre la labor que están desarrollando los Mossos de Escuadra para garantizar el orden en Cataluña. En función de los resultados de esta reunión, que como digo empieza aquí a las 11 de la mañana, veremos si el Ejecutivo mantiene la posición que tuvo ayer. Ayer el presidente del Gobierno habló de firmeza, pero también de serenidad y de moderación, y dijo que la moderación es también una forma de fortaleza. No se contemplaban aquí anoche la aplicación de ninguna de las medidas excepcionales. Varios ministros incluso dijeron que hablar, por ejemplo, de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional ahora mismo no hace falta, porque la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad, entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, está funcionando. El propio Pedro Sánchez alabó esa coordinación y la contención, dijo también, con la que están respondiendo a los violentos. Nada hay que objetar a quienes se manifiestan pacíficamente, ejerciendo su derecho constitucional. Pero ante los actos violentos, el Gobierno reitera que no va a consentir bajo ningún concepto que la violencia se imponga a la convivencia. Modular la respuesta del Gobierno en función a cómo actúe, utiliza este verbo, el de modular, respuesta a algunas de las preguntas que tenemos, en las que menciona que ya hay doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la aplicación del 155. Él dice que en este momento ya tenemos
datos, ¿no?, información del Tribunal Constitucional que establece en qué cauces se podría aplicar y en qué cauces no, y que lo limita mucho. Sí, estamos viendo en la parte superior de las imágenes debajo los incidentes de ayer noche y arriba una de esas marchas que confluye, creo que son 5 columnas sobre Barcelona. Esta es según me comunican, Marglat de Marjana, provincia de Barcelona. Ahí lo vemos, ese rótulo y esa marcha. Mañana huelga en Barcelona. Mañana confluyen las columnas. Hoy vamos a escuchar al presidente de la Generalitat y vamos a ver qué pasa a las 11 en esa reunión del Comité de Coordinación en Moncloa. ¿Esperáis, después de lo que hemos visto? Se decía que después de lo del martes o del miércoles iba a bajar un poco, ha aumentado de violencia con la huelga, con la confluencia y la llegada de esas 5 columnas. ¿Qué escenario y qué puede esperar el Gobierno y la Generalitat para ese escenario de huelga y de previsión de incidentes mañana o el fin de semana? Ignacio. Lo llamativo del caso es que es una huelga ilegal, porque la legislación española solo permite huelgas generales por motivos laborales, no por motivos políticos, tan ilegal que la Consejería de Trabajo de la Generalitat la ha declarado ilegal. Y al mismo tiempo otra consejería ha establecido servicios mínimos. Es decir, la ha asumido como una huelga de país, una huelga organizada por el Gobierno. Hombre, si esto no es un supuesto de deslealtad constitucional, que venga Dios y lo vea. Este es el problema. Es decir, yo entiendo lo de la respuesta moderada, incluso entiendo la tentación políticamente fuerte, aunque nadie la expresara nunca en voz alta, es decir, que se lo coma esto Torra. No quería autogobierno, que se lo coma Torra porque la presión va a ir sobre él. Pero hombre, es que hay ciudadanos que proteger en Cataluña. Hay ciudadanos que proteger, Estado que proteger. La duda, y ahí el debate interno también, y las ideas que trasladaba el Gobierno es, por el hecho de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, ¿se protegerían mejor? O si lo que se está trasladando es que la coordinación, y tú lo has dicho varias veces hoy, está funcionando bien, eso es lo que nos dice todo el mundo, ¿qué justificaría, si la coordinación está funcionando bien, la Ley de Seguridad Nacional, que lo que sería es quitarle... Quizá ese axioma tan conocido de toda la vida, de que hay alguien que a lo mejor no está en España, que piensa aquello de cuanto peor mejor. Por su propia situación personal. Cuanto más follón, mejor. No, pero digo, pero la justificación... que Torra no controla, entre otras cosas, porque el propio Torra está controlado desde Bruselas por Puigdemont. Es decir, que al final aquí yo creo que hay una persona que desde una seguridad y de una distancia y una comodidad de varios cientos de kilómetros está tomando decisiones en el ala dura del independentismo. Cerramos Pero este lo capítulo. que está claro es que si existe una perfecta coordinación policial, como dicen, ese no va a ser el argumento para una medida excepcional en Cataluña. Tiene que haber otro, y yo ahí miraría a los dirigentes políticos en Cataluña. Lo veremos y lo comentaremos. Volvemos a Moncloa en directo porque antes de comparecer Pedro Sánchez se había reunido con los líderes de la oposición. Casado y Rivera le piden al presidente en funciones que adopte medidas con firmeza y Pablo Iglesias estará con el Gobierno, Elena, en todo lo que implique diálogo. Así es, Pedro Sánchez convocó aquí ayer en Moncloa por separado a los líderes de los principales partidos buscando una unidad en la respuesta que hay que dar a Cataluña en el caso de que haya que ir más allá en la adopción de determinadas medidas, y se encontró con posiciones diferentes. Por un lado, el Partido Popular, Ciudadanos; por otro, Unidas Podemos. Pablo Iglesias dijo que hay que apostar por el diálogo, por la empatía, buscar soluciones políticas, y dijo que no creía que el Código Penal o el 155 sean la respuesta. Rivera, en cambio, sí que pidió la aplicación inmediata del artículo 155, la destitución de Torra, porque es el responsable de la situación que se vive en Cataluña, una situación, dijo, de emergencia nacional. Pablo Casado, también con tono de dureza, aquí en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, exigió por un lado a Pedro Sánchez, si quiere su apoyo, que rompa todos los vínculos con los independentistas en diputaciones, en ayuntamientos, y además le exigió que dé ya el primer paso para aplicar el 155. Ese primer paso es una advertencia, un requerimiento al presidente de la Generalitat, a Quim Torra. El Consejo de Ministros sea el que ahora requiera a Quim Torra el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. De esa forma, ante cualquier eventualidad o necesidad, el Estado puede asumir las competencias que considere urgentes. En Cataluña hay un incendio que se llama tsunami de violencia. Y ese incendio literal en las calles necesita más guardias civiles, más Policía Nacional y máxima coordinación
con los Mossos d'Esquadra. El responsable de lo que está ocurriendo hoy en Cataluña tiene nombre y apellidos. Es el señor Torra. Yo le he pedido a Sánchez que aplique el artículo 155. A nosotros nos gustaría atraer al Partido Socialista hacia una posición garantista que apostara por el diálogo y por, digamos, articular vías de apaciguamiento que contribuyan a construir un camino de reconciliación. Digamos que el presidente tiene, por un lado, los que le piden el 155, más allá el estado de excepción, y por el otro lado, firmeza, digamos, ante los violentos, pero también diálogo. Y en eso se va a tener que mover. Lo que pasa es que si siguen los incidentes y siguen subiendo de graduación, estamos en el peor contexto posible para afrontar con serenidad algo así como es una campaña electoral, pues va a verse, digamos, en una situación complicada el jefe del Ejecutivo. Sí, pero es cierto que la respuesta tiene que darse desde la moderación y desde la centralidad. Ni la mano dura ni mirar hacia otro lado, como ha ocurrido en otras ocasiones. Tiene que darse desde la centralidad. Y ahí estos dirigentes políticos que durante meses y años se han llenado la boca hablando de lealtad y de unidad, ahora están utilizando Cataluña, que vive unas horas dramáticas, como arma arrojadiza para arañar un puñado de votos en las elecciones. Y eso no es leal, y eso no te convierte en un patriota. Casado dijo ayer en Moncloa que Pedro Sánchez está improvisando. Albert Rivera sabemos que fue a reunirse a las 7 de la tarde porque estaba en mítines en Cataluña, en mítines en los que apeló al 155. Es decir, están tratando de utilizar a Cataluña para arañar votos y eso no es lealtad. Si se tiene que apostar por algo es por la recuperación del orden público, pero también por el apaciguamiento y por el diálogo, por difícil que sea. Esa es la responsabilidad de los políticos. Ignacio, David. En un mundo perfecto sería como dice Yolanda y habría una unidad articulada y tal. Estamos en campaña electoral y todo el mundo va al tironeo. Estamos en España. Estamos en España y en campaña electoral y todo el mundo va al tironeo del voto. Pero dentro del tironeo del voto hay algunas cosas que son más razonables que otras. Por ejemplo, yo creo que la advertencia del Consejo de Ministros a Torra es procedente y razonable. Oiga, está usted incurriendo en su puesto de lealtad, podemos aplicar el 155. Lo que no quiero que vayas a usar, pero el requerimiento lo tiene. Ahora, eso sí, si te contesta que no, lo vas a tener que hacer. Tengo que ir en directo al Parlamento. Segundo, las carreteras, comunicaciones. El Estado tiene que asegurar que las comunicaciones funcionan y se están cortando, y ahí sí, con la pasividad de los mozos en Tarragona, en Gerona, etcétera. No en Barcelona. Cerramos 30 segundos que tengo que ir al Parlamento. Una gran oportunidad de todos para demostrar quién está por los intereses de España y de Cataluña y de todos, y quién está simplemente al electoralismo y a sacar ventaja, incluso los momentos más difíciles. Y ahí yo creo que se va a ver claramente en los próximos días quién está en cada sitio. Bueno, pues después de su declaración de anoche, Quim Torra compareció hoy en el Parlamento de Cataluña, pleno extraordinario en el que se podrán medir las divergencias entre los socios independentistas del Govern catalán. Ana Forment, buen día. Hola, buen día. Así es, aunque lo cierto es que el Pleno ha quedado bastante descafeinado. Amplios sectores independentistas lo que pedían era una respuesta contundente desde el Parlamento de Cataluña a esas sentencias del Supremo, y finalmente se van a quedar en una comparecencia del presidente de la Generalitat, de Quim Torra, y eso a pesar de que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ya había avanzado que tras las sentencias habría un pleno monográfico, un pleno específico, y la diferencia es sustancial porque hoy va a haber comparecencia pero no se va a producir ninguna votación, y eso se debe a varios motivos. El primero de ellos es que los grupos independentistas no consiguen consensuar ninguna resolución que vaya más allá de la autodeterminación o de la amnistía, que eso ya se ha votado en el Parlamento. Además, no consiguen ampliar ese bloque. Pues con fractura de fémur, ha habido compañeros también con brazos rotos, los que tienen que estar en la calle, y perdona que haga este inciso, pero creo que es importante apuntarlo, ¿no? Tenemos compañeros que están trabajando con unos cascos con viseras que no tienen ninguna visibilidad, que deben abrirse los cascos para poder ver algo, y se encuentran pues que se están expuestos, por ejemplo, que les lancen tapas de alcantarilla, como vimos hace 2 días, o adoquines. El esfuerzo por controlar la situación es lo que hace que sea innecesario, digamos, ir a medidas mucho más graves sin haberles dado la oportunidad, porque esto, claro, lleva unos días recuperar el control de las calles, pero yo les daría la oportunidad
de que en los próximos días sería decirles no podéis hacer el trabajo. No podéis hacerlo solo, y por tanto yo, no lo podéis hacer coordinado con nosotros, sino ya lo hago yo, con lo cual la reacción es imprevisible. Hay otro factor que está influyendo también en la cúpula de los Mossos, que es que desde el octubre del 17 está procesado el jefe de entonces, el mayor Trapero, y los Mossos dicen, los altos mandos se reunieron con Eduard Sallent y le dijeron, a nosotros no nos va a pasar esto. Si nosotros vamos a actuar como una policía. Ahora, ayer mismo, el presidente de la Generalitat se reunió con el consejero de Gobernación, de Interior, Buch, y le dijo que levantara la presión, y que los mozos se han quejado de que no le dejan usar pelotas de goma, que ayer le tiraron un cohete de pirotecnia de feria a un helicóptero de los mozos, pero es que si le llegan a acertar, tenemos un lío, un follón verdaderamente importante. Porque los Mossos al final son ese caleidoscopio que evidencia las incongruencias del discurso independentista. Claro. El 1 de octubre los vistieron de héroes y ahora tratan de decir desde algunos sectores independentistas que son unos villanos al servicio de un Estado represor, ni una cosa ni la otra. Son agentes de la ley. Lo hemos visto ya. Un periódico digital publica hoy una fotografía del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cenando en un restaurante de Madrid. Por esta fotografía, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, pedía esta mañana vía Twitter la dimisión de Marlaska. Hace unos minutos, el ministro ha respondido en radio. Desahucios y todo eso, pero que conste una cosa, que todo esto tiene un beneficiario. Y ese beneficiario es Vox, que es el que está, porque este discurso hay mucha gente que le gusta y hay una serie de gente que le parece que la sentencia ha sido blanda y que la respuesta es votar a Vox. Cuidado con ese factor porque el beneficiario real de los disturbios de Cataluña es el voto de Vox. Y por eso les interesa mantener la tensión hasta el final, si puede ser. Cuanto más cerca de las elecciones... la tensión no la está manteniendo Borja, la mantienen los incendiarios. Pero que viene muy bien. Y una respuesta lo más agresiva, lo más desproporcionada posible, contribuiría claramente a mantener esto hasta... El estado de excepción, además, implica, creo, que la suspensión de garantías constitucionales. El estado de excepción es el ejército. Es absurdo pedir eso. Es absurdo, pero lo que es dramático es que nos haya tocado una crisis como esta a 3 semanas de las elecciones generales. Realmente es muy difícil que los partidos mantengan la calma y no nos olvidemos, también en Cataluña hay elecciones generales y lo que está pasando en la división del independentismo también tiene que ver con eso porque hay una batalla fortísima para ver quién lidera el independentismo y eso se resuelve en elecciones y las generales son una prueba de fuerza. Vamos a saludar a Isabel García Tejerina, que es vicesecretaria sectorial del Partido Popular. Muy buenos días. En primero, con respecto a esa petición formulada de Teodoro García Egea de dimisión ya del ministro de Interior por estar ayer cenando a las 11 de la noche, ¿algo que comentar, algo que matizar desde el Partido Popular de esa petición formal de dimisión del ministro de Interior? Bueno, buenos días. La petición de dimisiones porque en Cataluña se vive una situación de descontrol que el Gobierno hasta ahora, y vamos ya por 3 días, todo lo que nos ha dado es inacción. Esta misma mañana, según me comentan, el ministro Marlaska decía que no sabía si el señor Torra es un activista. Y seguimos esperando a que el Gobierno aplique la Ley de Seguridad Nacional. El problema del señor Marlaska es que él es el responsable de la seguridad nacional y creo que todos los españoles estamos viendo con bastante estupor, imágenes impropias del siglo XXI en nuestro país, nunca antes vistas. Y el problema es que el responsable de la seguridad nacional tiene una situación descontrolada que Pedro Sánchez no está respondiendo. Hasta ahora todo lo que tenemos es la inacción y yo creo que es una exigencia que es inexcusable devolver el orden a Cataluña. De la misma manera yo creo que es muy importante la unidad. Nosotros la estamos esperando, pero yo creo que parece razonable, Bueno, pues si estamos pidiendo unidad, que el presidente en funciones Sánchez abandone todo vínculo con los independentistas, con los que su propio ministro del Interior califica como activistas. Ustedes dicen que hay que aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional. ¿El objetivo sería mejorar la coordinación Mossos-Policía Nacional? ¿No es suficiente lo que hay? ¿Se arregla esto con la Ley de Seguridad Nacional?
Lo que yo insisto y aprovecho también, ¿no?, para mandar pues un mensaje de gratitud a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todos, y también de solidaridad y pronta recuperación a todas las personas, unas que han sido agredidas y que, bueno, pues muchas han tenido que acudir a los hospitales o a los centros de salud, y a todos los catalanes que ven que no pueden tener su vida cotidiana, que se ha alterado el orden, que que una vida normal como la que tenemos en cualquier otra capital de España hoy no es posible en las ciudades catalanas. Eso es una realidad y yo creo que es una exigencia. Es inexcusable devolver el orden, la convivencia a los catalanes. Si el gobierno dice que el jefe de la seguridad, el responsable de la seguridad en Cataluña es un activista, ¿no?, que duda que sea un activista, yo creo que ellos mismos están diciendo que no hay garantías de que por parte de la Generalitat se pongan todos los medios para restablecer el orden y la normalidad a Cataluña. Por lo tanto, le corresponde al gobierno, y yo creo que afortunadamente en España tenemos muchas herramientas para mantener la convivencia, muchas herramientas, y que hay que adoptarlas sin miedo a ellas, porque precisamente están establecidas para garantizar el orden, para garantizar la convivencia, para que la gente no sea abusada por no haya abuso de los violentos que rompen esta normal convivencia. Yo lo que creo y lo que le pedimos al gobierno es que no puede titubear en aplicar, no puede tener miedo en aplicar las medidas que nuestro Estado tiene a disposición, insisto, para el orden público. Llevamos ya 3 días, hay descontrol, y al ministro del Interior le correspondería haber pues hecho lo que en su mano esté para aplicar una situación, insisto, con la que hay que acabar. Es inexcusable, es inaplazable, es yo creo que una exigencia de todos los que queremos vivir en un país que en el siglo XXI no entiende las imágenes que llevamos 3 días viendo. Usted y ustedes hablan de la Ley de Seguridad Nacional, que sobre todo hace referencia a la coordinación o al mandato sobre las fuerzas del orden. Pero dice también que el presidente de la Generalitat es un activista y que su gobierno, por extensión, también lo es. Perdón, en palabras del señor Marlaska, no son mis palabras. Sí, pero ustedes están... Lo ha dicho esta mañana en la COPE. Sí, bueno, pues entonces... Es muy importante que a cada uno se le haga responsables de sus propias palabras. Yo lo que he dicho es que si el ministro del Interior califica de activista al responsable de la seguridad en Cataluña, él tiene un papel protagonista que jugar a través de la Ley de Seguridad Nacional. Y no vemos por ahora nada más que la inacción. E insisto, es inaplazable, es una exigencia de volver el orden, como entendemos que también hay que hacerlo desde la unidad. Y parece razonable que en esta unidad que pedimos los constitucionalistas, que pedimos los que creemos en la unidad de España desde una fuerte convicción, que pedimos los que siempre hemos estado con la defensa del Estatuto de Cataluña y de la Constitución, en definitiva de nuestro Estado de Derecho, pues parece que es normal que para estar todos unidos hay que empezar por romper con los independentistas, con los que el propio ministro Marlaska califica de activista. Pero, insisto, estoy reproduciendo las palabras del ministro del Interior, no son mis palabras. Nos queda claro. Solo 2 cuestiones muy breves. Por lo que está diciendo y por el escenario que hay, ¿valdría con con la Ley de Seguridad Nacional? ¿Está próximo al 155? Porque si se trata de un gobierno de estas características, la Ley de Seguridad Nacional habla sobre todo de coordinación de las fuerzas de seguridad, pero el gobierno seguiría en el uso de sus funciones, los consejeros seguirían en el uso de sus funciones. ¿Están ustedes solo en Ley de Seguridad Nacional o ya miran de reojo al 155? Bueno, yo creo que hoy por hoy lo urgente, lo prioritario, lo inexcusable es devolver la convivencia pacífica, devolver el orden público a los catalanes, que los catalanes puedan hacer su vida cotidiana, que hoy muchos no están pudiendo. Eso es lo que hoy de manera urgente corresponde. Por lo tanto, empecemos por hacer lo debido en este momento, que insisto, es esa exigencia inexcusable e inaplazable de devolver la convivencia pacífica, de devolver el orden, de devolver la vida cotidiana a todos los catalanes sin que la vean truncada
por las imágenes que todos estamos viendo con estupor, insisto, impropias del siglo XXI en un país como el nuestro. Al margen de las cuestiones de violencia que hemos visto en las últimas noches, ¿notan ustedes, detectan ustedes malestar también, no solo, digamos, de los violentos, de los soberanistas, de los que no son del todo soberanistas en Cataluña? Hay un malestar. ¿Solo se arregla esto, el problema en Cataluña, enviando más policía? Bueno, hay, como todo en la vida, ¿no?, cuestiones urgentes y cuestiones que requieren soluciones a medio y largo plazo. Yo creo que en estos momentos hay que empezar por resolver lo urgente, la exigencia de devolver el orden a Cataluña, insisto, de la cual hay un responsable, el señor Torra, y que el Estado tiene herramientas que están en manos del Gobierno que debe de aplicar sin tener miedo, sin titubear, porque cuando se aplican las herramientas que todos los españoles nos hemos dado para combatir situaciones como las vividas en Cataluña, lo que conseguimos es pacificar las cosas. Yo lo que estamos pidiéndole al presidente del Gobierno son dos cosas: que no titubee en utilizar las herramientas que el Estado tiene a su disposición, que cuando se ha hecho se ha devuelto la paz. Conseguimos arreglar la Kale Borroka aplicando leyes en el País Vasco. Por poner un ejemplo, yo lo que quiero decir es que tenemos afortunadamente en nuestro país herramientas y mecanismos para restablecer el orden, y le pedimos al presidente del Gobierno que actúe, que nosotros estaremos respaldándole, que nosotros queremos desde la absoluta convicción la unidad de los constitucionalistas y de los que queremos la convivencia de todos los españoles en todo el territorio español, pero que también parece razonable que para esta unidad sin fisuras de los constitucionalistas el señor Sánchez tiene que romper todos los vínculos que tiene con los independentistas. Isabel García Tejerina, vicesecretaria sectorial del Partido Popular, muchísimas gracias por dar su opinión y la de su partido en esta mañana en la que estamos analizando los gravísimos incidentes de Barcelona. Como siempre, muchas gracias por estar en la pública, en Televisión Española. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, son las palabras de Isabel García Tejerina, que respalda la petición de dimisión del ministro del Interior. Ha comentado además que se ha referido en Radio Nacional a que al frente de la Generalitat hay un activista y que eso son también otro motivo para pedir su dimisión. Que el Partido Popular acuse de inacción a Pedro Sánchez en esta situación es poco menos que una tomadura de pelo. ¿Nos acordamos del 9 de noviembre? Cuando los catalanes votaron, cuando Mariano Rajoy no compareció en ningún momento en la Moncloa y permitió perfectamente que se realizara esa votación. ¿Qué ocurrió después? Yo recuerdo perfectamente los días después. El demarraje secesionista es la crisis. Y esto lo reconoce y hace poco se lo vimos aquí. ¿No ves ninguna responsabilidad en la pasividad de Rajoy durante esos años? Yo creo que la pasividad de Rajoy fue manifiesta, la he criticado aquí mismo unas pocas de veces desde entonces, además, y creo que eso le costó en buena medida la presidencia, porque sus votantes salieron de estampida. Pero precisamente reconozcámosle ahora al Partido Popular la posibilidad de haber aprendido de aquello. Sigo con este asunto. Es que tengo ya en línea a la vicesecretaria general del PSOE, de Adriana Lastra. La primera pregunta es obligada. Buenos días. Acabamos de escuchar, ratificado por Isabel García Tejerina, la petición que ha hecho formalmente el Partido Popular a través de su secretario general de dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Ayer hicieron lo mismo con la cena. No sé, bueno, en estos momentos no sé si lo podéis apreciar, pero vuelven a ser miles las personas que están participando en esta marcha, que a medida que va avanzando se le van sumando vecinos de otras localidades en un ambiente festivo y reivindicativo. Durante el recorrido se han instalado varios puntos de avituallamiento para recuperar fuerzas. Esta segunda etapa acabará hacia las 8 de la tarde en Premià de Mar, después de caminar otros 40 kilómetros. Gracias, Marta. Se van conociendo, por otra parte, con más detalle los datos que dejó la pasada noche de incidentes y disturbios. Volvemos a Barcelona con María Sánchez. ¿Qué sabemos a esta hora sobre las asistencias sanitarias y los daños que se han producido?
Tenemos ya un primer balance de daños. Los contenedores quemados esta noche en Barcelona son 400 por un valor de más de $500.000 de euros. Eso es el doble de la primera noche. A eso habrá que sumar los daños en mobiliario urbano, en señalización y también los daños a particulares. Como veis, en el punto en que nos encontramos están retirando ya los coches quemados que han ardido esta noche. Aquí había como unos 5 coches más algunas motos que estaban aparcadas en la calle. En el balance de detenidos hay 32 detenidos en diferentes puntos de Cataluña y más de cerca de un centenar de heridos también en diferentes puntos de Cataluña. Uno de ellos, como os comentábamos antes, un menor atropellado por una furgoneta de los Mossos d'Esquadra. Gracias, María. Estamos viendo pues 2 imágenes de 2 puntos de directo de interés en estos momentos, esa concentración, esa marcha que pasa ahora mismo por Pineda de Mar, camino de Barcelona, en la parte superior, en la parte inferior, ya como llegan los parlamentarios del Parlamento de Cataluña a esa sesión plenaria convocada ahí vemos a Miquel Iceta, queremos distinguir, el líder del PSC, convocada para dar una respuesta por parte del presidente a la sentencia del Procés, pero se ha cruzado en medio los gravísimos incidentes que desde el lunes y sobre todo en la noche del martes y de ayer, miércoles al jueves, han tenido lugar en Barcelona, y vamos a ver si se refiere en algún momento el presidente a estos incidentes. Se le pedía a Torra con insistencia una condena, se negó hasta el último momento, hasta la interpelación por parte del presidente del gobierno. Los incidentes de ayer, ya con coches ardiendo, con edificios en riesgo de ser devorados por las llamas, en escenas de pánico, un padre con su niño saliendo de su edificio, y ahí en ese contexto se produjo sobre las 12:30 de la pasada madrugada esa declaración de condena del presidente Torra, que hasta ese momento no había hecho. Vamos a ver si a partir de las 12, en 2 o 3 minutos, se lo vamos a ofrecer en directo, el presidente Torra, pues qué vía escoge para referirse a estos hechos, solo la sentencia o también la sentencia y los actos violentos. Faltan 2 minutos, os quería, en principio, si se mantiene el tiempo previsto, ¿por dónde creéis que va a arrancar Torra? Tuvo que haber hecho ayer un viraje a última hora, tras la exigencia del Gobierno central. ¿Por dónde creéis que puede ir la alocución de Quim Torra, Yolanda? ¿O por dónde debería, en tu opinión? Vamos a ver lo que ocurre. Sí. Lo que sabemos es que ocurre. Oye. Yo entiendo que vamos a ver las grietas del Perdón, ¿me lo deja un momento? Gracias. Ahora. Es un código muy sencillo. Puede que las cifras signifiquen letras. La A es 1, la B es 2, la C es 3, etc. ¿Ah, sí? Ajá, Podría ser. Entonces esto sería una... No, pone 16. ¿Es un 16? Espera, ¿es un 16? Espera. Oh, sí, espera. ¿Una B? Del presidente, pero parece que 20 no es un 20, es la T. Una declaración conjunta del Parlamento. ¿Y el 18? Es la R. Del presidente. 3. Sí, así decíais, están sonando, no sé si los oís, los dentro del hemiciclo. Para empezar esa comparecencia, han querido dar una imagen de unidad, han entrado en el despacho y buena parte de los jeros del gobierno catalán han entrado juntos. Primero Quim Torra, seguido, como decíamos, del consejero de Interior, Miquel Buch. Serán ellos los de esta comparecencia que, como venimos explicando, ha quedado un poco descafeinado este pleno, porque lo que se quería desde el independentismo era dar una respuesta contundente desde esta institución, el Parlamento de Cataluña, y finalmente, como decimos, va a ser simplemente una comparecencia, eso sí, con el debate de todos los grupos parlamentarios, pero sin votación alguna, y eso muestra las dificultades que tienen los independentistas para lograr consensuar resoluciones que vayan más allá pues de lo que ya se ha votado en otras ocasiones aquí en el Parlamento, el derecho a decidir, la autodeterminación. Es evidente que tiene que dar una respuesta porque internamente es clarísima y tiene que de alguna manera intentar liderar algo. No es su ambición, desde luego. Yo creo que Torra no tiene ambición por liderar el independentismo. Es evidente que no fue un presidente elegido con esa